Continuamos en Zona Franca. A veces cuestionamos el papel del ejército, de la marina, de las fuerzas policíacas en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando se generan ese balance de resultados, cuando se ve en qué consistieron las acciones y los alcances que tuvieron, el balance normalmente es favorable para el ejército. Mueren más por parte de las bandas del crimen organizado, y los golpes que ha dado el ejército mexicano, la marina, han sido efectivos. Tenemos una cifra que se revela el día de ayer de 600 que han sido golpeados, que han sido aprendidos, que han sido desarticulados en estas mafias del narcotráfico o del crimen organizado en general por parte de las fuerzas castrenses. Mario, tú tienes, creo, los datos duros al respecto. Así es, Mucio. Bueno, el día de ayer, en una entrevista con el comandante de la Sexta Región Militar, el general de división René Carlos Aguilar Báez, reveló estos golpes que se han acertado contra integrantes de la delincuencia organizada. Ayer mencionaba que han sido 600 integrantes los que han sido detenidos. Se cuenta con la liberación de 7 plagiados y sobre todo lo que es la desarticulación de 7 narcolaboratorios aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Sí, es una tarea que se ha echado a cuestas el ejército ante la gravedad del problema, este flagelo del narcotráfico, y bueno, ahí están los resultados. Ayer, la verdad, vimos imágenes muy impresionantes de la gran cantidad de municiones que recuperaron, incluso cargaban unas tablas de estas de castigo, ¿no? E incluso una llamó la atención porque tenía el logotipo del Chapulín Colorado, ¿no? Y también, precisamente ayer, nos estamos enterando de la captura de 2 secuestradores de ilegales. Hace algunos días, habrá que recordar que se interceptó una camioneta donde un doble fondo traían a un grupo de indocumentados. Según luego trascendió, estos indocumentados habían sido secuestrados por el crimen organizado, porque finalmente los utilizan como burritos, como burreros para pasar la droga a los Estados Unidos. Esa es la manera en que ahorita están pagando su poder entrar allá en busca de ese sueño americano. Y bueno, pues realmente es un tema cuyos resultados ahí están. Ahorita precisamente también hemos escuchado la discusión que hay en cuanto a de qué manera se entregó Edgar Valdés, alias la Barbie. Y bueno, yo siento que es cierto que hay funcionarios que pecan de soberbios, de pretenciosos, y que presumen de cosas que no lograron, ¿no? Porque había una versión de que habían todo un aparato de inteligencia y que finalmente no fue a través de esto, sino que fue una detención accidental. Se pasó un retén, no los tomó en cuenta y lo siguieron, ¿no? Y lo detuvieron. Creo que finalmente lo que aquí cuenta son los resultados. Y aunado a esto mucho, también quisiera yo poner aquí en esta mesa lo que declaró Hillary Clinton en relación a que pues México se parece al Colombia de hace 20 años. Yo digo, pues, qué lástima que se den cuenta hasta hoy, eso ya tiene 3, 4 años que está pasando en México. Así es, si no nos falla la memoria, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, había señalado y fue muy criticado por decir, estamos en una curva, sí, en la que vamos todavía en un plan ascendente y faltan por transcurrir aproximadamente 2 años, ya ha transcurrido 1, para llegar al clímax como sucedió en Colombia. Es decir, el fenómeno de la colombianización de México con el problema del tráfico de drogas no es nuevo. O sea, ella vino, se desató una tormenta, entonces vino el patrioterismo como toda la vida, e incluso surgieron por ahí algunas voces, incluso en Estados Unidos, en el aparato de gobierno, para tener cuando menos una perspectiva. Estados Unidos así funciona. O sea, un funcionario de alto nivel llega, golpea, otro de menor rango dice no es cierto, pero más o menos buscan los equilibrios. Es una forma de ir como te doy el golpe y te pongo la curita. En el caso de las declaraciones de Hillary Clinton no nos extraña para nada. O sea, así fue en Colombia, los capos llegaron, se apoderaron de la política, la asamblea, se apoderaron, o sea, tenían un proyecto
y finalmente la concentración de poder en las manos de algunos cuantos como los Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar Gaviria, es decir, ese grupo, lo único que provocó fue que el Estado se viera amenazado y finalmente los desarticularon. Sigue habiendo la misma cantidad de droga, hoy hay 100 cárteles, ya no son 4, ¿sí? Y lo mismo va a suceder aquí en México. Ahorita son unos cuantos cárteles que se están disputando el territorio. Llegará un momento en que este asunto disminuya, esos golpes del ejército tienen que ser publicitados, porque si no la perspectiva que tiene la sociedad los demerita mucho. Dicen el ejército solamente mata inocentes, eso no es cierto. 600 detenidos, eso no es una casualidad, pero la política de comunicación tiene que ser más efectiva por parte del ejército, que ahora ya vemos que ya se abre más a los medios. Antes iba uno a pedir una información, la negaban totalmente. Hoy ya vemos que hay una dinámica informativa o de comunicación por parte del ejército y hay que destacarlo, porque a fin de cuentas nos sirve para evaluar lo que está bien y lo que se está haciendo mal. Y donde hay algún error hay que reconocerlo, también lo han hecho, ¿no? Así es, y sobre todo el día de ayer el comandante mencionaba que estos golpes, estos acertados golpes han sido gracias a la denuncia ciudadana, por lo cual exhortó a que continúen denunciando para que puedan realizar las estrategias debidas. Sí, y vaya que cómo se ha metido el narcotráfico en la política. Lo que pasaba en Colombia, hay que recordar que aquel famoso diputado Paisa, ¿sí? Allá en Colombia fue diputado, estuvo en el Congreso en Colombia y es también el narcotraficante más poderoso y más sanguinario que ha habido en la historia. Estamos hablando de Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, quien llegó a someter al Estado colombiano a grado tal que los obligó a construir una cárcel para él. Un palacio donde él nomás no podía salir, pero ahí adentro seguía operando y hacía ejecuciones adentro de su cárcel. Es algo terrible, ¿no? Algo insólito, pero son cosas reales y México está en ese proceso que, bueno, esperemos que las autoridades federales, el ejército mexicano, realmente pues haga honor a esa gloria que nosotros le tenemos mucho respeto y que siga atacando este flagelo con toda la firmeza y honestidad que es tan importante y necesaria para los mexicanos hoy en día. Sí, son 600 de bajo nivel, ¿sí? Pero aparte están los capos, ¿sí? Unos entregan, otros los detienen, otros mueren, pero bueno, sí se ve una efectividad. Pero bueno, tendremos que seguir en la ruta para poder hacer finalmente la evaluación de lo que está habiendo por la parte oficial. Estamos terminando, Roberto, buenos días, muchas gracias, Mario, muchas gracias, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Zona Franca, esperamos verlos en la próxima. Zona Franca.